Amigos, bienvenidos. Aquí iniciamos el detalle de las noticias. El gobierno logra concretar la externalización de farmacias. Este viernes inició el plan de externalización de farmacias, que es una iniciativa con la que el gobierno busca terminar con el desabastecimiento de medicamentos. Esto se inició en la ciudad de Guayaquil. El plan de externalización de farmacias finalmente arrancó. María Sixta Bélgica Vera, paciente del hospital Abel Gilbert Pontón, situado en el suburbio de Guayaquil, se convirtió en la primera beneficiaria del programa, denominado Medicina Cerca. Muchísimas gracias por la atención que me han dado. Hoy empezamos la prueba de funcionamiento hasta que llegue a producción en el hospital Abel Gilbert Pontón. La próxima semana vamos a hacerlo en el hospital Vicente Corral Moscoso en Cuenca, luego en el hospital de especialidades de Portoviejo y terminaremos la fase de pruebas en el hospital Pablo Arturo Suárez y el hospital Eugenio Espejo en Quito. El ministro de Salud, José Ruales, explicó que en esta primera fase, en el hospital Guayaquil, por ejemplo, se entregarán 165 medicamentos genéricos y de marca, de un total de 325 vía receta electrónica. Pues el médico, luego de atender al paciente, debe subir la receta electrónica al sistema, al que también tienen acceso las 127 farmacias privadas que intervienen en esta etapa. El usuario se le entrega un documento físico que tiene un código de barras. Con ese papel y en un plazo no mayor a 72 horas, se le hace entrega de los medicamentos que están en la receta. Tenemos medicamentos para pacientes crónicos, por ejemplo, los antihipertensivos, entonces le van a dar los Sartán para 3 meses. Cada paciente va a recibir 3 recetas, deberá ir cada mes. En el proceso de externalización de farmacias se han calificado ya 1.099 establecimientos privados hasta el momento, con los que el ministerio podrá establecer convenios para la siguiente fase del programa, que deberá abarcar a todos los hospitales básicos de especialidades y centros de salud. Con su implementación, el gobierno ha ofrecido terminar con el desabastecimiento de medicinas de uso ambulatorio, que son las que se prescriben en consulta externa, pero también hay procesos de compras de medicamentos por catálogos y otras convocatorias y ofertas para lograr un total abastecimiento. Los medicamentos ya están comprados y llegarán el 5 de agosto para cubrir al 100%, esperamos, las necesidades hasta fin de año. Luisa María Heredia, 24 horas. Y se extendió la emergencia sanitaria para los hospitales del IES y de la red de la seguridad de Fuerzas Armadas y la policía. La medida se toma para acelerar el abastecimiento de insumos y medicinas. El vicepresidente Alfredo Borrero confirmó el anuncio durante el Gabinete Sectorial de Salud de este viernes. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES declaró la emergencia sanitaria, sumándose así a la declaratoria del sistema de salud que anunció el presidente Guillermo Lasso el pasado mes de junio. Lo cual va a contribuir a trabajar conjuntamente para solucionar los problemas que se han ido presentando. Con esto se busca acelerar el abastecimiento de medicinas e insumos en los hospitales del IES. La resolución de esta institución precisa que la declaratoria de emergencia abarcará a todas las dependencias de la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar, así como del Seguro Social Campesino. Los 4 sistemas de salud liderados por el Ministerio de Salud Pública han declarado la emergencia en el sector salud, es decir, Ministerio de Salud Pública, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Instituto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Esta decisión se toma días después de que pacientes y asociaciones realizaron plantones pidiendo la declaratoria de emergencia ante la falta de medicinas para pacientes con enfermedades graves. La Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió también esta semana a Ecuador que adopte medidas inmediatas que posibiliten el acceso a un tratamiento médico adecuado al grupo de pacientes con cáncer en la sangre. Nosotros necesitamos para vivir tomar una pastilla cada 4 horas de bromuro de piridostigmina de 60 miligramos. Si nosotros nos falta esta medicina, lo que sucede es que corremos el riesgo de sufrir un paro cardiorrespiratorio. Desde el ISPOL han asegurado que el promedio de abastecimiento bordea el 42% y con la declaratoria de emergencia por 60 días esperan subsanar las deficiencias que existen en el subsistema. La emergencia en el sistema de salud pública del país fue uno de los problemas mencionados por el sector indígena en medio de las manifestaciones a nivel nacional que se dieron en junio. Durante el gabinete sectorial también se dio a conocer que ya se empezaron a hacer los pagos a los prestadores externos, tanto del IES como del MSP, para cubrir la deuda por $400 millones que mantiene el Estado. El día de ayer ya se aprobaron las transferencias especialmente a Solca y otros proveedores de salud en el territorio nacional.
Esto obviamente permitirá continuar con los servicios de derivación que las distintas instancias de salud tienen con empresas y proveedores de salud privados. Que estas medidas sirvan para finalmente contar con medicinas necesarias en los hospitales públicos es lo que esperan los pacientes. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Más de 2.800 contagios de COVID-19 se registraron en las últimas 24 horas a nivel nacional. Las autoridades esperan que haya una disminución en las próximas semanas y aclaran que esto no ha incidido de manera significativa en la demanda hospitalaria o en fallecimientos. El repunte de casos de COVID-19 continúa en Ecuador. Según cifras del Ministerio de Salud, este sábado se dieron 2.805 nuevos contagios a nivel nacional y 2 fallecidos. Con esto suman 935.211 casos desde el inicio de la pandemia, según cifras oficiales. En Guayas, de viernes a sábado hubo 400 nuevos contagios. Y en Pichincha, la provincia más afectada, registró 914 nuevos casos. Esperamos que este incremento se mantenga durante 1 o 2 semanas más y luego empiece a disminuir. El ministro ha asegurado que este repunte no ha incidido en un aumento significativo en la demanda de camas hospitalarias o de fallecimientos. No estamos teniendo casos graves que requieran hospitalización. La tasa de positividad en la detección de pruebas COVID es del 38% a nivel nacional. Ante esta situación, el COE Nacional decidió disminuir el protocolo de aislamiento para funcionarios públicos. Determinado que sea 5 días de aislamiento más 4 días de mascarilla nos va a ayudar mucho en la operatividad. De igual manera, se modificaron los requisitos para ingresar al país. En caso de no poseer un carnet de vacunación, se permitirá tanto la prueba PCR como de antígenos. El COE además ratificó el uso de mascarillas en espacios cerrados. Y en espacios públicos abiertos donde no garantice el distanciamiento social, como por ejemplo el transporte público, eventos masivos. De igual manera, se actualizaron las cifras de cómo avanza la vacunación para el sector estudiantil. 3.117.711 tienen 2 dosis ya, una dosis 500.829 y aún existe 748.771 estudiantes que no han sido vacunados. Las autoridades incentivaron a la ciudadanía a continuar vacunándose para disminuir contagios y afectaciones en la salud. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Docentes y académicos consideran que la eliminación del examen Transformar no solucionará la falta de cupos en las universidades del país. Desde 2011, cada año, unos 100.000 estudiantes se quedan fuera del sistema educativo de educación superior, según Cenecid. El presidente Guillermo Lasso decidió cumplir su oferta de campaña y mediante decreto ejecutivo reformó el reglamento a la Ley de Educación Superior y eliminó la prueba de acceso a las universidades que este gobierno la denominó Transformar. Desde el 2023 la responsabilidad será de las instituciones educativas, explicó la secretaria de Educación Superior. Esta competencia pasa a las instituciones de educación superior. Velaremos porque ese proceso de admisión cumpla con los criterios de transparencia, eficiencia y ética, cumpliendo siempre con los principios fundamentales de acceso y de políticas de acción afirmativa. Para el exministro de Educación Milton Luna, esa decisión no soluciona el problema estructural, que es la falta de cupos. Desde el 2019, cada año, según la Cenecid, 100.000 jóvenes se han quedado sin uno. En el sistema actual, usted no tiene los cupos. Es decir, este es el punto, ¿no? No existen los cupos suficientes para la cantidad de gente que sale de las universidades, ni los cupos en las carreras tradicionales, que están absolutamente saturadas. Es decir, ese problema existe, no se soluciona, está ahí. Esta realidad se confirma en los datos que se derivan del último examen Transformar tomado este año. Según la Cenecid, 215.000 jóvenes postularon para las universidades, pero solo estuvieron disponibles 122.000 cupos, por lo que 93.000 jóvenes se quedaron fuera. Si no se planifica muy bien, se podría retornar a ese escenario crítico, tradicional y antiguo, ¿no? De las filas que hacían los padres de familia para obtener un cupo. Entonces, y también problemas de asignación clientelar o de corrupción. La eliminación del examen obliga a las universidades a aplicar las pruebas para el acceso a sus carreras. El problema, a decir de la rectora de la Universidad de Cuenca, María Augusta Hermida, que no tienen el presupuesto ni el espacio para recibir a tantos estudiantes que se han quedado sin cupo en los últimos 3 años. Que nadie se confunda,
que nadie crea que por eliminar el examen de ingreso, que lo desarrollaba el CENESID, se están aumentando los cupos en la universidad. Esto es muy triste, pero es verdad. Hay que recordar que la prueba de acceso a las universidades está vigente desde el 2010, pues fue el expresidente Rafael Correa quien la creó en la Ley de Educación Superior. En el 2017 el examen se unificó con el que rendían los bachilleres para graduarse. Y hace un año, el gobierno actual le cambió de nombre a Prueba Transformar y hoy es eliminada. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas. Vamos con otros temas, amigos. Media tonelada de cocaína incautada y 5 detenidos es el resultado de un operativo ejecutado en alta mar este fin de semana. La droga fue encontrada en una embarcación que zarpó del puerto de Manta. La droga fue encontrada en una embarcación que zarpó desde el puerto de Manta, en la provincia de Manabí. Su destino era México. Y se encontraron en su interior varios sacos de yute que contenían aproximadamente 500 kilos de cocaína. Es importante señalar que estos kilos estaban de forma camuflada en diferentes partes del fuselaje de la embarcación. Los 5 hombres que estaban en la embarcación fueron detenidos. 2 son ecuatorianos y 3 de nacionalidad colombiana. Esta incautación de media tonelada de cocaína se da luego de que un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga revelara que Ecuador se ubica como el tercer país con más incautación de cocaína en el mundo después de Colombia y Estados Unidos. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, explicó esta semana que esto se debe al aumento en la producción de ese tipo de droga en el vecino país del norte. Y Colombia ha duplicado su capacidad de producir droga, entonces hay más cantidad y el trabajo de la policía y el trabajo del Estado es sumamente fuerte. El hecho de que nuestro Estado y nuestra policía sea reconocida como ser una de las que más decomisos de sustancias sujetas a fiscalización realiza, eso es importante. Lo preocupante es cuando no se realiza decomisos. Con este nuevo golpe al narcotráfico suman 110 toneladas de droga decomisadas en lo que va del año, una cifra récord. En 2021, a esta altura del año, se había incautado 89 toneladas. En Ecuador, una media tonelada de cocaína está valorada en $1 millón, pero en otros países como México y Estados Unidos, su valor se incrementa entre los 12 y 15 millones de dólares. Alberto Luna, 24 horas. Fin de semana violento en Guayaquil. Al menos 12 personas han sido asesinadas entre el sábado y lo que va de este día domingo. Y con esto son más de 30 las víctimas mortales durante esta última semana. La violencia continúa en Guayaquil, pese a los intentos de la policía de bajar los índices de inseguridad. En lo que va del fin de semana, ya son 12 las muertes violentas. El último hecho ocurrió la mañana de este domingo, en el sector de Pascuales, Cooperativa San Francisco. Sujetos ingresaron a la casa de un hombre de 49 años y le dispararon en al menos 6 ocasiones, acabando con su vida. Esto se debería a que la víctima no quiso ingresar a una banda delictiva. Y en la misma zona, pero durante la noche del sábado, hubo otras 3 muertes violentas. Sujetos le dispararon a un hombre dentro de su casa mientras dormía. Las balas alcanzaron a sus 2 sobrinos de 6 y 10 años. Tan solo el sábado se registraron 11 asesinatos. En Sauce 6, por ejemplo, 2 sujetos en moto dispararon en reiteradas ocasiones contra un hombre. Pese a que llegó una ambulancia al lugar, no logró sobrevivir. La víctima presentaba antecedentes penales. Tiene 2 antecedentes, el último por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. Mientras también por la tarde, pero en el Guasmo norte-sur de la urbe, otros 2 hombres murieron tras recibir varios impactos de bala. Pero los hechos de violencia también se dieron el viernes en la noche. En el sur, en el sector de Floresta 2, un hombre de 48 años murió tras recibir varios disparos. Los causantes huyeron. La información que tenemos es de que habrían sido 2 ciudadanos en una motocicleta. Esta ha sido la tónica durante la semana, en la que una persona fue asesinada al interior de una salsoteca y otros 2 cuerpos se hallaron en el Guasmo y la Marta de Roldós, en el norte de Guayaquil. Mientras en el suburbio, cuando se velaba a un adolescente que murió también de manera violenta días atrás, sujetos llegaron y dispararon a los asistentes. Resultando una persona fallecida y 3 heridos. Con estos hechos, durante esta semana, se han registrado 39 muertes violentas en Guayaquil, Durán y San Borondón. Y dentro de las víctimas hay al menos 6 mujeres.
Una de ellas trabajaba en el Ministerio de Salud y fue asesinada por sujetos a bordo de una moto, quienes la atacaron con varios disparos en la cooperativa Santiaguito Roldós. Esto se podría tratar de una retaliación contra un familiar de la víctima por pelea entre bandas. De acuerdo a los testigos, pues bajaron y directamente victimaron a la persona. Mientras otra mujer funcionaria del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Elías en Guayaquil fue atacada mientras se bajaba de un auto. Un hombre se le acercó y le propinó 6 disparos. Tenemos las 6 vainas percutidas, aparentemente calibre 9 milímetros. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. En la ciudad de Loja se firmó un acuerdo de pacificación entre las personas privadas de libertad y las autoridades locales como testigos. El objetivo es mantener el orden y la tranquilidad en este centro carcelario y sus alrededores. Vamos con María del Rocío Coronel hasta el sur del país para conocer detalles. Hola María del Rocío, ¿cómo estás? Cuéntanos. Gracias en estudios y amigos televidentes, buenas tardes. Este acuerdo de paz es el primero a nivel del país y pretende restablecer el orden en este centro carcelario en donde hace tan solo una semana se registró un amotinamiento que dejó 3 heridos y una persona fallecida. Que nos perdonen por el daño que se ha ocasionado hacia la familia Lojana. Le pido perdón a todo el Ecuador. Denos una oportunidad. Estas emotivas palabras fueron parte del discurso de un representante de las personas privadas de libertad del Centro de Rehabilitación Social de Loja en una firma de un acuerdo de paz de naturaleza histórica, pues es la primera vez que se registra un acontecimiento así en nuestro país. Desde el día de hoy se firmó el convenio, un acuerdo de paz entre todos los privados de la libertad que aglutinan en nuestro centro de Loja, que a la fecha vienen siendo cerca de 800. Este acuerdo pretende restablecer el orden y tranquilidad dentro de este centro carcelario, luego de que hace 2 semanas se registró un amotinamiento que dejó 3 heridos y una persona fallecida. Gobernación y Defensoría Pública felicitaron esta iniciativa. Iniciativa del Centro de Privación de Libertad Loja y de ustedes, las personas privadas de libertad, para firmar este acuerdo de paz. Este proceso de pacificación voluntaria pretende mejorar el ambiente en este centro de rehabilitación social y sus alrededores. Con cámaras de Mateo Castillo, María del Rocío Coronel, 24 horas. Se espera que otros centros carcelarios del país repliquen este modelo de paz implementado en el Centro de Rehabilitación Social de Loja. Continúen en estudios. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes para ti también, María del Rocío Coronel. Vamos a una primera pausa en las noticias, amigos. Al volver, el gobierno y la CONAIE persisten en la búsqueda de acuerdos en las mesas de diálogo que continuarán esta semana. Ya volvemos. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos. Las mesas de diálogo entre el gobierno y la CONAIE continuarán esta semana, pues en los 3 primeros días no se registraron acuerdos. El tema más difícil es por ahora encontrar un mecanismo para la focalización de los subsidios a los combustibles. En cuanto a la focalización de los combustibles, se analizan los mecanismos de cómo aplicarlos y que se beneficien los gremios correctos. Hay un segmento de la población, que lo tendremos que discutir aquí el día de hoy, que por ejemplo tiene unos vehículos de alta gama que posiblemente no requieren el nivel de subsidio que requieren otros sectores artesanales o de producción artesanal en el país, o sectores por ejemplo de transporte popular que evidentemente requieren un subsidio para que no suban los precios. En estos primeros días, las organizaciones sociales hablan de al menos 2 posibilidades para focalizar. La primera, ampliar la subvención que ya existe para la pesca artesanal a otros segmentos. Los pescadores tienen un subsidio que está de 1.25, el máximo precio de 1.25 el galón. ¿Qué tiene que hacer a toda la gente que usa maquinarias, herramientas y para hacer producción agropecuaria? Y la segunda, de algún mecanismo que permita identificar a los autos de alta gama. Con eso, cuando se aproxime a las gasolineras,
ya le marca y dice usted no puede ser usuario, por ejemplo, de gasolina extra. La mesa número 2 analiza las condiciones bajo las que se podría reestructurar los créditos desde $3,000 hasta $10,000 a 10 años plazo y con 3 de gracia. Hay caminos para esto, dicen los funcionarios. Significa que no tendrían que pagar ni capital ni interés por 3 años. Y aquellos intereses vencidos, ¿no es cierto?, que vienen acarreándose en los créditos, esos empiecen recién a pagarse en el año 8, 9 y 10. Hay que recordar que durante los días de paro, el gobierno mediante el decreto 456 condonó las deudas de hasta $3,000 en Banecuador, que estaban vencidas hasta el 31 de mayo de este año. De acuerdo a la metodología acordada, estas mesas técnicas tienen hasta 5 días para trabajar y presentar resultados. A esta primera le quedan 2. Los temas siguientes para trabajar son el fomento productivo, empleo y derechos laborales. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas. Y mientras se discuten estos temas, el contrabando de combustible y gas en la frontera sur se ha incrementado tras la disminución de los precios de la gasolina eco, extra y el diésel. El combustible ecuatoriano de contrabando se vende en las calles de Aguas Verdes en el Perú. El contrabando en todo su esplendor. Eso es lo que pudimos observar apenas llegamos a Aguas Verdes en Perú. Lo que ven en imágenes son galones de combustible ecuatoriano que ingresó de contrabando por la frontera y que se venden sin ningún control o cuestionamiento en las calles de Perú. ¿Cuántos galoncitos puede usted vender en un día bueno, por ejemplo? Más 20 galones nada más. De aquí un par de horas nomás y me voy. Lo mismo ocurre con el gas. Por el puente binacional que conecta Huaquillas y Aguas Verdes, cruzan en bicicleta o en moto los tanques de gas ecuatoriano sin que nadie ejerza control. Y luego son vendidos en las calles de Aguas Verdes, en puestos improvisados en las veredas. Van a otros cantones, por ejemplo, desde Santa Rosa, Machala, y traen en vehículos. De ahí proceden a trasvasar. Entonces, de un tanque nosotros de ellos hacen 2. En Ecuador el precio de los combustibles y el gas están muy por debajo de los que se comercializan en Perú. La rentabilidad que deja esta actividad ilícita lo hace cada vez más atractivo para los contrabandistas que levantan pasos clandestinos a lo largo de toda la frontera sur. Un aproximado de unos 30 pasos clandestinos. Después de pocas horas que nos retiramos, vuelven a colocar. Esta semana se han destruido 7 pasos clandestinos y tan solo en Huaquillas se han detectado 7 casas donde almacenan ilícitamente combustible y gas para el contrabando. Según expertos, las pérdidas que deja el contrabando al país son millonarias. El monto del contrabando anual se estima en $800 millones. Dinero que se pierde y que proviene de recursos públicos, pero que terminan a merced del contrabando. Este ilícito también se hace evidente si comparamos las estaciones de servicio en Ecuador y Perú. Mientras en Huaquillas hay filas constantes durante el día, en Aguas Verdes pasan vacías. Claro, todo lo adquieren del contrabando. Por eso que nosotros estamos consumiendo el combustible del vecino de Ecuador, porque realmente que allá está súper económico. La pregunta surge entonces, ¿hay controles en las estaciones de servicio para saber cuánto y a quién se vende? Durante nuestro recorrido observamos que la venta en Ecuador es libre, facilitando el contrabando. Aquí, por lo pronto, como aquí trabaja 24 horas, todo el mundo viene aquí, taxis, buses, trailers. ¿Hay motos o vehículos que vienen más de una vez al día a tanquear? No, 2 o 3 veces. Pese a que el parque automotor es bastante reducido en Huaquillas, tan solo de marzo a junio en la estación de Petroecuador en ese cantón se vendieron $2.9 millones. Además, en marzo de este año, dicha estación vendió cerca de 88.000 galones, mientras que en junio, mes en el que se anunció la reducción de 15 centavos a las gasolinas eco, extra y diésel, la venta subió a 109.000 galones. A la par, en la estación de Las Lajas también se incrementó la venta, de 319.000 galones en marzo a 350.000 en junio. ¿Por qué el aumento de ventas? ¿Quiénes realmente aprovechan el subsidio? Esa es la pregunta. El último jueves el presidente Guillermo Lasso visitó la ciudad de Huaquillas. Le preguntamos al respecto de esta problemática e indicó que una de las soluciones es la focalización del subsidio de los combustibles. Vamos a tomar medidas, obviamente, para evitar el contrabando, pero lo más importante es trabajar sobre la focalización del subsidio, que es uno de los pedidos de la CONAIE y que los vamos a tratar en las mesas de diálogo. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Una jueza de San Borondón anuló una de las 2 órdenes de prisión que se habían emitido en contra de Leandro, alias el patrón Norero. El próximo martes 19 de julio se podría levantar también la orden de detención que tiene por el caso de lavado de activos.
Una vez más, la justicia ecuatoriana favorece a Leandro Norero Tigua. El presunto narcotraficante detenido y procesado por lavado de activos está a solo un paso de recuperar su libertad. Este viernes, la jueza Glenda Ortega de la Unidad Judicial de San Borondón dejó sin efecto la orden de prisión preventiva que pesaba en su contra dentro de una causa penal por tenencia ilegal de armas. La magistrada reemplazó la medida cautelar por prohibición de salida del país, alegando que se trata de un delito menor que no supera el año de prisión, que es la tesis que manejó la defensa de Norero. Sin embargo, el fallo no puede ejecutarse y el patrón Norero seguirá detenido porque en su contra hay otra orden de prisión que corresponde al proceso por lavado de activos. Aunque esta medida también será reconsiderada por la justicia en los próximos días, pues la defensa de Norero apeló la decisión y la audiencia telemática para revisar esa orden de prisión preventiva está prevista para el próximo martes 19 de julio a las 16:20. Leandro Norero Tigua fue detenido en mayo de este año en su mansión situada en el cantón San Borondón, en la que la policía halló 6 armas de fuego, $6 millones en efectivo y 42 piezas de oro. Según el Ministerio del Interior, alias el patrón es llamado así por ser el financista de las bandas del crimen organizado que operan en el país. Incluso se lo define como un narco invisible. La justicia ecuatoriana ya antes había fallado a su favor, permitiéndole recuperar su mansión e incluso a sus mascotas que estaban a cargo de inmobiliar tras su detención. Luisa María Heredia, 24 horas. Retomamos la información, amigos. TAME es una de las 3 empresas públicas a las que el gobierno por decreto les extendió el plazo para su liquidación. El principal problema de esta empresa pública aeronáutica es que no se ha concretado la venta de 5 aviones. El pasado 13 de julio, el presidente Guillermo Lasso, mediante el decreto 108, otorgó una prórroga de 3 meses para concretar la liquidación de las empresas públicas Fabricamos Ecuador, Línea Aérea del Ecuador y Unidad Nacional de Almacenamiento. La razón, ninguna de estas empresas logró el traspaso a tiempo de sus activos, pasivos y mantienen litigios pendientes. En el caso de TAME, su mayor obstáculo es la venta de los aviones. En marzo de este año, TAME lanzó una convocatoria para vender 6 aeronaves, valoradas en $15,7 millones. Solo se vendió una por $310,000. Quedan 5 aviones todavía, entre ellos 2 Embraer. Creo que la principal dificultad que tiene el Estado para vender los activos de TAME viene por el lado del proceso de venta o traspaso de un bien público hacia una empresa privada, por ejemplo. Creo que es mucho tema de burocracia que complica o hace menos confiable que este proceso se dé de una manera expedita y oportuna. Otro de los puntos que se debería revisar para concretar la venta y avanzar con el proceso de liquidación, según Nicolás Larenas, analista aeronáutico, es el precio. A medida que el tiempo pasa, el bien se devalúa. Y aunque ahora por el aumento en la demanda es un buen momento para vender, hay que tener en cuenta que la oferta también creció. Hubo una auditoría, un peritaje a estas aeronaves en su momento. Habría que ver si ya se actualizó desde el momento del peritaje, han pasado varios meses de ahora, si el precio sigue siendo el que están solicitando. Estoy seguro que esas son algunas de las complicaciones que está teniendo y sin duda también hay que tomar en cuenta, revisar cómo está el estado de almacenaje de los aviones, si se han revisado los mantenimientos preventivos. Los insumos de la empresa aeronáutica que cesó sus operaciones en mayo de 2020 pasarán al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. La prórroga dada por el gobierno a TAME, Fabrec y UNA culmina el próximo 12 de octubre. Joana Ramos, 24 horas. 3 personas murieron y varias resultaron heridas en 2 siniestros de tránsito registrados la mañana de este sábado en la provincia de Pichincha. Uno de los choques fue múltiple y se registró en la avenida Simón Bolívar. Estuvieron involucrados al menos 4 vehículos. Fue un trágico sábado en las vías de la provincia de Pichincha. 2 siniestros de tránsito ocurrieron en horas de la mañana. Un choque múltiple en el que estuvieron involucrados 4 vehículos fue reportado en la avenida Simón Bolívar en el sector La Hormigonera. 15 integrantes del Cuerpo de Bomberos de Quito atendieron esa emergencia que dejó una víctima mortal y varios heridos. 4 ocupantes en situación de casa de salud atendidos y valorados por ambulancias del CBQ y lamentablemente el fallecimiento de una femenina. Este accidente caotizó la circulación vehicular en ese tramo de la avenida Simón Bolívar que sirve como conexión vial entre Quito y las parroquias de Cumbayá y Tumbaco.
Mientras tanto, en Machachi, en el sector del puente de Aloasí, se registró otra colisión vehicular con consecuencias fatídicas. Una plataforma y un camión se impactaron cuando circulaban a gran velocidad. Miembros del Cuerpo de Bomberos de Mejía acudieron al sitio. Constatando de 2 personas fallecidas y una persona en estado crítico, el cual a la persona en estado crítico se realiza labores de explicación para sacarlo del vehículo y entregarlo a la ambulancia de Panavial, que es trasladado al hospital básico de Machachi. Por la fuerza del choque, la cabina del camión quedó destruida y se necesitaron herramientas especiales para extraer los cuerpos de las víctimas mortales. Una vez liberada se entregó a Policía Nacional. En ambos casos no se detallaron cuáles son las posibles causas de las colisiones. Las investigaciones determinarán quiénes fueron los conductores que tuvieron la culpa. Alberto Luna, 24 horas. La mendicidad se evidencia en las calles de las principales ciudades del país, en donde en algunos casos prolifera la delincuencia o se acentúan ciertos vicios. No existen cifras oficiales actualizadas sobre el número de personas en esta situación, pero se anuncia un censo en septiembre con el apoyo de las universidades. En algunos casos es la falta de vivienda, trabajo, pobreza, discapacidad o en otros la vejez. Estas son algunas de las causas que los llevaron hasta este punto de sus vidas, pero es la realidad que los acompaña. De día el panorama luce así y en la noche se intensifica. Robaron todos los papeles aquí mismo, durmiendo me robaron los exámenes, las ecografías, todo, no tengo nada. Algunos han superado de a poco y con ayuda de fundaciones los estragos de vivir en la calle. Ya llega un momento que no tenía, me tocó más fue en la calle. Desde que estoy acá me he sentido bien, me han ayudado físicamente, mentalmente. Otros, en cambio, no han corrido con la misma suerte. ¿Y su familia, Gladys? Estoy solita, no tengo a nadie más. La Fundación Reza lleva 4 años trabajando con este grupo vulnerable. Ellos han identificado a cerca de 400 personas en situación de calle solo en el centro de Guayaquil. El 75% son familias extranjeras, mientras que el otro 25% corresponde a ecuatorianos, en su mayoría hombres. Hay organismos internacionales que les apoyan con alojamiento, tarjetas de alimentación, les apoyan con regularización de documentos. Los migrantes en el país tienen mayor acceso a servicios que, en este caso, servicios especiales que los ecuatorianos. En diciembre del año pasado, el gobierno lanzó la campaña Solidaridad sin Mendicidad, que les ha permitido palpar más de cerca el panorama. Situación de calle, trabajo infantil, mendicidad, a quienes abordamos y recuperamos sus derechos, a 20.900 beneficiarios en todo el país. Sin embargo, esta cartera de Estado reconoce que no existe una encuesta que revele datos globales de esta problemática, pero que en 2 meses iniciarían con el levantamiento de información. En el mes de septiembre, con el apoyo de universidades, arrancaremos un censo evaluatorio a nivel de todo el país de esta realidad. Y es que cuantificar sería el punto de partida para determinar el contingente apropiado y delinear políticas públicas integrales acorde a una realidad que va más allá de las cifras. Vanessa Robles, 24 horas. Más información para ustedes, amigos. Las cámaras del ECU 911 captaron este fin de semana imágenes de la actividad eruptiva del volcán Sangay. Ahí las tienen. Como el cielo permaneció despejado durante este día sábado, se pudo observar la eliminación de material incandescente y luego la emisión de ceniza. Al consultar a técnicos del Instituto Geofísico, nos informaron que no se han reportado afectaciones en poblaciones cercanas. El volcán Sangay está ubicado en la provincia de Morona, Santiago, y desde hace algunos años mantiene una continua actividad eruptiva.